La reencarnación, término rechazado por el cristianismo o la mayoría de los cristianos. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Metempsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, o psique, espíritu, alma. Transmigración, migrar a través. Reencarnación, volver a encarnar. Renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia mediante las experiencias vividas que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro. La reencarnación, eliminada de la Biblia como doctrina por el emperador Justiniano, siempre se nos ha inculcado por las religiones occidentales, cristianismo, catolicismo y sus derivadas, que los seres humanos nacen, mueren y luego viene el juicio. Esto con base a la cita bíblica del libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, el cual dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La Biblia es un libro que recopila gran cantidad de textos de distintas religiones y de culturas mesopotámicas, todos amalgamados en una colección de 66 libros, unificando así las religiones de la época. Lo que la mayoría no sabe es que la Biblia ha surgido como la conocemos debido a una cantidad innumerable de concilios y reuniones papales que, con la autorización del Imperio Romano de dichas épocas, configuraron un libro único y universal con las enseñanzas que, para ellos, eran adecuadas por sus intereses políticos y religiosos. Toda la Biblia gira en torno a la adoración del arquitecto de la materia, arquitecto del universo, creador del mundo, con sus diferentes nombres como es conocido en las miles de religiones y sectas, salvo algunos fragmentos gnósticos o citas bíblicas que aparecen en algunos pasajes del Nuevo Testamento. En uno de dichos concilios papales, específicamente el Concilio II de Constantinopla,
se tomó la determinación que la reencarnación debía desaparecer definitivamente del canon bíblico, pues si el objetivo primordial era crear una religión universal, esta debería ser entendida desde el temor y la obediencia. El objetivo principal del emperador Justiniano, junto con su esposa, era el generar en la humanidad el miedo a la muerte. Sí, el miedo a morir, la incertidumbre de no saber si se iría al paraíso o al infierno, provocaría un control total y absoluto de los fieles creyentes hacia los intereses del papado. Como todos eran pecadores por el pecado de Adán y Eva, solo a través de la absolución del sacerdote, la persona podía ir al supuesto paraíso y no caer en el mítico infierno. Cabe aclarar que el mito del infierno y del paraíso fueron tomados del poema La Divina Comedia de Dante. Abolir la reencarnación no solo provocó el miedo a la muerte de los seres humanos, sino que generó a su vez que las personas se apegaran más al mundo material y a los seres que tienen a su alrededor, haciendo creer que solo se vive una vez. Es evidente que la humanidad prefiere creer en un paraíso y un infierno a pensar que son capturados en la materia indefinidamente, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Esto es debido al adoctrinamiento cultural recibido a través de los años. La repetición es la madre de la redención. Una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad. La Iglesia se ha encargado a toda costa de ocultarlo y negarlo. La reencarnación es un hecho y la Iglesia siempre lo negará. ¿Qué religiones creen en la reencarnación? La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales como el hinduismo, budismo, jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeo-cristianas, cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales. Investigación sobre la reencarnación. El escritor Ian Stevenson afirmó haber investigado numerosos niños que afirmaban recordar una vida pasada. Llevó a cabo más de 2.500 estudios de caso en un periodo de 40 años y publicó 12 libros, incluyendo 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Stevenson documentaba metódicamente las declaraciones de cada niño y posteriormente encontraba la identidad de la persona fallecida que coincidían con los resultados del niño.
¿qué dice la Biblia sobre la reencarnación? En este punto hay dos corrientes: aquellos que afirman que no hay reencarnación bíblicamente y que ésta no es mencionada, y la otra corriente que afirman que sí y que es mencionada indirectamente y que tiene fundamento bíblico. Un comentario de una persona anónima dice: los cristianos primitivos creían en la reencarnación y en el samsara, pero en el año 543, el emperador Justiniano, influido por su esposa Teodora, decidió eliminar cualquier referencia a la reencarnación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los motivos del Justiniano no eran religiosos, sino políticos. El emperador consideraba que la creencia en una nueva vida socavaba el poder terrenal de la Iglesia. Al contrario, la fe en un cielo y un infierno que premiara o castigara los actos cometidos en esta vida confería un poder superior a la Iglesia y de rebote a su valedor, en este caso el emperador, y desde ese entonces la omisión de la verdad continúa. La reencarnación no está mencionada explícitamente en la Biblia porque en aquel tiempo todos creían en ella y no podían prever que llegaría el tiempo en el que dejarían de hacerlo, pero hay pasajes que hacen referencia a la reencarnación. Los datos bíblicos que afirman que no. Jesús y Nicodemo, el libro de Juan capítulo 3, verso del 1 al 5, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí muchos afirman claramente, como el texto bíblico dice, que Jesús le estaba hablando a Nicodemo no de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, de la transformación del viejo hombre hacia el nuevo hombre después de haberse bautizado. A esto era a lo que Jesús se refería cuando hablaba con Nicodemo. Solo una muerte. El libro de Hebreos capítulo 9 versos 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí se ve de manera clara que la Biblia dice que el hombre debe de morir una sola vez y que después de esto el juicio. Muchos afirman que la muerte en una sola vez es en esta tierra y que muchos reencarnan en lugares
diferentes o en dimensiones diferentes. Otros afirman que muchos reencarnan aquí mismo en esta tierra. Vamos a ver el siguiente punto: Jesús, el único camino. El libro de Juan, capítulo 14, verso 6, y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí de manera clara y evidente vemos que Jesús es el único camino, y que es la verdad, y que es la vida. Y Él dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Estos textos bíblicos de manera contundente niegan rotundamente lo que es la reencarnación. Pero hay textos que muchos afirman que dicen lo contrario y que sí afirman la reencarnación. Los datos bíblicos que afirman que sí. Pablo habla sobre la reencarnación. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 35 al 38, y dice: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí muchos afirman que Pablo se está refiriendo a la reencarnación cuando dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el verso 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Aquí muchos afirman de manera clara que Pablo se está refiriendo a la reencarnación, y el verso 38 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, haciendo entender que la reencarnación es algo real y que Pablo hablaba sobre esto en este texto bíblico. También vemos que Pablo habla sobre los diferentes cuerpos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 39 y 40, y dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Porque muchos afirman que la persona que reencarnan en un animal de manera burlona, haciendo creer que la reencarnación es algo que no tiene fundamento bíblico. Por aquí Pablo afirma en el verso 39 de Primera de Corintios capítulo 15: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves, haciendo entender que cuando una gente reencarna en un cuerpo físico de persona, y que cuando un animal muere reencarna en un cuerpo así de animal, y que cuando una ave muere reencarna en un cuerpo de ave, interpretando este texto bíblico. Y el verso 40 dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Muchos afirman que la Iglesia quiere ocultar sobre la reencarnación para mantener a los fieles aterrados por el juicio que muchos dicen que se aproxima. Pablo habla sobre
lo que muchos consideran el rapto, otros lo ven como la reencarnación. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 al 54, y dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí muchos afirman que Pablo está hablando sobre la reencarnación, y otro dice que Pablo está hablando sobre el acontecimiento que muchos cristianos esperan, llamado arrebatamiento. Judíos mandan sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista. El libro de Juan capítulo 1, verso del 19 al 23, y dice: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí muchos dicen que por qué no Juan habló con ellos y le dijo que cómo iban a creer que él era un hombre que ya había muerto, porque estaban confundiendo a Juan con Elías. ¿Por qué los judíos confundían a Juan con Elías? ¿Acaso creían ellos en la reencarnación? Si ellos cometieron algún error doctrinal, ¿por qué Juan no le aclaró y simplemente negó que él no era? Isaías habla sobre la misión que el espíritu de Elías haría con su regreso siglos antes de nacer Juan el Bautista. El libro de Isaías capítulo 40 verso 3, y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí vemos que Isaías habla sobre la misión que el espíritu de Elías haría con su regreso, pero la característica que da es la misma característica de Juan. Aquí vemos también que Jesús afirma cuando le preguntan sobre Juan el Bautista, y Jesús dice en Mateo capítulo 17 verso 12: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí muchos afirman que Jesús está hablando de Juan el Bautista y dijo que ya era Elías, que ya había venido. Leeré nuevamente el texto: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús también afirma en el libro de Marcos capítulo 9 verso 13:
pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí Jesús afirma que ya Elías ya había venido. Muchos entienden que hablaba de Juan el Bautista, que había sido encarnado por Elías. Aquí vemos los rasgos característicos de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, y dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Pero también vemos en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 4, rasgos característicos de Juan el Bautista similares a los de Elías, y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Acaso Juan el Bautista imitaba a Elías? ¿Por qué la característica de Elías es la misma característica de Juan el Bautista? Mensajero de Dios que se aparece delante de Zacarías para anunciar que su mujer va a tener un hijo. Lucas capítulo 1, verso 17, y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí vemos que este mensajero dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos que este mensajero de Dios que se aparece delante de Zacarías para anunciar que su mujer va a tener un hijo, habla de Elías, ya estando en el Nuevo Testamento. ¿Estará Elías encarnado en Juan el Bautista? Jesús afirma sobre Juan el Bautista. Jesús hace una afirmación muy contundente en el libro de Mateo, capítulo 11, versos 13 y 14. Y Jesús dijo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muchos afirman de manera clara que Jesús afirma que Juan el Bautista es el mismo Elías encarnado. Jesús pregunta a sus discípulos, libro de Mateo capítulo 16, verso del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace esta pregunta a los discípulos, y los discípulos le dicen que él era Juan el Bautista, o que era Jeremías o alguno de los otros profetas. Muchos afirman por qué Jesús no le aclaró a los discípulos que ellos no podían pensar en esto porque eso era imposible. ¿Por qué Jesús no habla a los discípulos sobre esta creencia? ¿Acaso es que los discípulos ya creían en la reencarnación? ¿Y Jesús también? ¿Por qué Jesús no hace una corrección de lo que están diciendo los discípulos? Leyendo nuevamente, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y en el verso 14 dicen, ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque Jesús no corrigió este punto que ellos tenían. ¿Acaso será real la reencarnación? ¿O será algo inventado por algunos? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gran pregunta es ¿por qué Jesús no le dijo a los discípulos que esto no podía ser posible? En ningún momento Jesús afirmó que esto no se pudiera y dejó pasar esto a los discípulos. Jesús pregunta a sus discípulos. Libro de Lucas capítulo 9 versos de 18 al 20 y vemos también el mismo escenario y dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos respondieron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Por qué los discípulos pensaban esto? ¿Acaso ellos entendían o creían en la reencarnación? Y el verso 20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Porque nunca Jesús afirmó que esto no podía ser posible y dejó a los discípulos con esta creencia sin hacerle ningún tipo de corrección. Esperaré sus comentarios en la caja de comentarios. ¿Es real la reencarnación o es algo antibíblico? Esto es Incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga.